Vale, vamos a comenzar con el tema 8, con la segunda parte de esta materia de psicobiología. El sistema nervioso central, organización anatomofuncional. Vale. En los capítulos previos se ha presentado una visión macroscópica del sistema nervioso central y se han explicado las características de sus células y la capacidad de las neuronas para recibir, procesar y transmitir señales para comunicarse entre ellas, los capítulos 6 y 7. En este nos adentramos en el sistema nervioso central para conocer su organización anatomofuncional. Partimos de la idea de que estructura y función van unidas y que solo conociendo su organización anatómica se pueden empezar a comprender las complejas y variadas funciones que lleva a cabo el sistema nervioso central. En el primer apartado presentamos los conceptos básicos para comprender esta organización, incidiendo en la capacidad de las neuronas para formar agrupaciones funcionales que se conectan con otras por diversas vías de comunicación. En el bloque central tomaremos como unidades funcionales las divisiones del sistema nervioso central y veremos cómo son por dentro, qué estructuras las componen y sus características, reparando en que de estas y de las conexiones que establecen con otras estructuras depende que participen en unas u otras funciones. Finalmente, en el último bloque, sobrepasamos los límites de las divisiones y nos acercamos a la organización del sistema nervioso central en sistemas o circuitos neuronales formados por componentes de diferentes divisiones que contribuyen al desempeño de una función. Estos sistemas funcionales constituyen las piezas clave de la organización anatomofuncional del sistema nervioso central, y el objetivo final del capítulo es dar unas pinceladas sobre su organización, aportando una visión básica en la que se introducen algunos de los sistemas que se explican en los capítulos posteriores del texto y en los siguientes cursos de psicobiología. Estos sistemas son los responsables de los procesos de atención, percepción, motivación, emoción, aprendizaje, memoria, pensamiento, lenguaje, personalidad, etc. En definitiva, de todo lo que percibimos, sentimos, pensamos y desplegamos en nuestro comportamiento los individuos. Sí, esto es básicamente una introducción de lo que vamos a dar a lo largo del tema. Vale. Bueno, si te fijas, son todo materias de la carrera. Atención, percepción, motivación, emoción, aprendizaje, memoria, pensamiento, todo eso. Aproximación a la organización del sistema nervioso central. Sustancia gris y sustancia blanca. Esto está bien, diferenciarlas guay. El tejido nervioso contiene dos componentes, uno de color pardo, que es la sustancia gris, y otro blanquecino, la sustancia blanca, que cuando se trata con las técnicas específicas revelan los elementos que los forman, como en la figura 8.1 que vemos aquí. Vemos aquí en el apartado A, justo aquí la distribución de la sustancia gris y la sustancia blanca, en una sección del encéfalo de una joven de 21 años, obtenida en vivo mediante una resonancia magnética nuclear. Vale. En la sustancia gris se localizan los cuerpos neuronales, las dendritas, los axones cortos de las interneuronas y los terminales de los axones largos, que establecen sinapsis con estos elementos celulares. Importante saber esto de aquí, donde se localizan básicamente en la sustancia gris, donde están pues, los cuerpos neuronales, las dendritas, los axones cortos de las interneuronas y los terminales de los axones largos. Vale, la multitud de neuronas de la sustancia gris de cada división forma agrupaciones neuronales, estructuras, que establecen comunicación con otras y que participan en una función. Dependiendo de su organización, se distinguen distintos tipos de estructuras. Las que presentan una organización más compleja son las que tienen las células sumamente organizadas, formando láminas o capas. Las dos grandes estructuras laminadas forman la superficie de los hemisferios cerebrales y del cerebelo. Estructuras laminadas, por lo que se denomina corteza. Las estructuras que en general carecen de esta organización se denominan núcleos. Hay que diferenciar bien esa corteza y ese núcleo. Corteza, que acabamos de dar de esa estructura laminada que forma esa superficie del hemisferio cerebral y del cerebelo, lo que se denomina corteza. Mientras que las estructuras que carecen de dicha organización, de estas estructuras laminadas y demás, son lo que se llaman los núcleos. Los núcleos son agrupaciones de muchas neuronas que a primera vista
parece que carecen de una organización definida, pero que presentan una forma y apariencia compacta que permite delinear sus límites. No obstante, hay núcleos con diferentes grados de organización. Por ejemplo, en algunos se establecen divisiones por su densidad celular o características neuroquímicas, y algunos están organizados en láminas. Los nombres de los núcleos suelen estar relacionados con su localización, por ejemplo, núcleos pontinos, o por su color, núcleo rojo, o incluso por su forma, núcleo caudado, nombre del anatomista que los identificó, como el núcleo basal de Maynard, etc. Los términos área y región se utilizan para referirse a zonas amplias de distintas divisiones que tienen límites poco definidos, baja densidad celular y que suelen ser atravesados por axones, fibras de paso. Axones de paso en este caso. Sin embargo, cuando hablemos de áreas en la corteza cerebral, nos referimos a un concepto distinto al que acabamos de indicar, pero esto lo veremos mejor más adelante. Además, región y zona se utilizan frecuentemente en su acepción de localización, más bien. A lo largo del capítulo se irán viendo estas estructuras. Vale, esto es lo que vimos ahora, es la sustancia gris, que recordábamos que es donde están localizados los cuerpos neuronales, las dendritas, los axones cortos, ojo con esto, cortos de las interneuronas, y los terminales de los axones largos que establecen sinapsis con otros elementos celulares, que habrá la sustancia blanca, la forma de los axones de las neuronas de proyección. Vamos, que la forman los axones de las neuronas de proyección, muy importante, excepto en la médula espinal, que incluye axones largos de interneuronas, pero bueno. Y debe su color blanquecino característico a la mielina, que ya conocemos de la primera parte del tema 6 y del tema 7 de esta materia. Característico sería pues la mielina, que recubre los axones para mejorar la velocidad de conducción de las señales nerviosas, como ya sabemos. En función de su longitud, los axones conectan estructuras de la sustancia gris más o menos distantes, pudiendo comunicar estructuras de una misma división, por ejemplo del diencéfalo. O si son muy largos, comunicar estructuras que se localizan en divisiones distantes, por ejemplo, una en un hemisferio cerebral y la otra en la zona lumbar de la médula espinal. El entramado, que forma la multitud de axones que comunican las estructuras de cada división del sistema nervioso central, entre sí y con las otras divisiones, está finamente organizado en agrupaciones que forman las vías nerviosas. Importante esto, vías nerviosas. Entonces hay que quedarse con eso. La sustancia blanca la forman los axones de las neuronas de proyección, exceptuando la médula espinal, el tema de los axones largos de interneurona. Y luego pues se llama sustancia blanca precisamente a su color blanquecino, que es característico a raíz de la mielina, que ya conocemos. Vale. El entramado, pues eso. El entramado que forma la multitud de esos axones comunica las estructuras de cada división del sistema nervioso central entre sí con otras divisiones y está finalmente organizado en agrupaciones que forman lo que se llaman las vías nerviosas. Se distinguen distintos tipos de vías nerviosas en función de su origen, terminación o tamaño. En general, el término tracto nos indica que la vía es una agrupación de axones que se originan en una sola estructura y se dirigen todos al mismo destino. Eso es con lo que tenemos que quedarnos con el término de tracto. Nos indica que la vía es una agrupación de axones que se originan en una sola estructura y se dirigen todos al mismo destino. Después, haz o fascículo, que la vía agrupa axones que pueden proceder de varias estructuras y finalizar en varios destinos. Yo básicamente pienso pues en esas cosas que vendían en las papelerías que iban por fascículos y venían en varias. Entonces, varios fascículos, pues claro, pienso en algo así. Pues en el tracto es una agrupación de axones que se dirigen en una sola, que se originan en una sola estructura y se dirigen al mismo. Pero sin embargo, el haz o el fascículo, la vía de los axones puede proceder de varias estructuras, no como en el tracto, que se originaban en una sola. Y a la vez finalizan en varios destinos, a diferencia del tracto también, porque solo se dirigen al mismo destino, el tracto, pero el fascículo no. Pero bueno, simplemente haz o fascículo ya lo vas a sacar por eso. Ya lo vamos a sacar por eso porque es varios destinos, pues por partes también. Comisura. Se refiere a que la vía agrupa axones que cruzan la línea media intercomunicando las estructuras de ambos lados del encéfalo o la médula espinal.
Básicamente, pues como la comisura labial. El labio de arriba y el labio de abajo. Pues eso lo asocias al encéfalo en los hemisferios. Simplemente eso. Se agrupan axones y cruzan una línea media. Esa línea media es como si fuera el corte entre tus dos labios. Pues lo mismo para el encéfalo. Básicamente es lo que está dividiendo como si fueran los ambos lados del encéfalo y la médula espinal. Vale. Y por último, eso sería la comisura. Hay que quedarse bastante con estos detallitos porque aquí van a detallitos. Así que. Y por último, el término fibras, que son fibras en el sistema nervioso central. Se utiliza con acepciones muy distintas, como son nombrar vías que agrupan menos axones o referirse en general a vías que tienen una característica común. Por ejemplo, pues fibras de proyección para referirse a las vías que comunican diferentes estructuras. A lo largo del capítulo se verán también ejemplos. Los dos conceptos básicos, por esenciales y fundamentales, para comprender la organización anatómica del sistema nervioso central, por tanto, son la agrupación de las neuronas en agrupaciones funcionales, estructuras de la sustancia gris y las agrupaciones de axones que forman las vías de comunicación que se establecen entre ellas, las estructuras de la sustancia blanca. Vale, perfecto. A ver, vamos a dar un sorbito de agua. Vamos sobrados. Estructuras del sistema nervioso central y sus características. Vale, comenzamos nuestro recorrido por el sistema nervioso central, centrando nuestro foco en la idea de que su organización anatómica guarda una estrecha relación con la organización funcional y sigue unos patrones generales que se repiten en distintas divisiones, lo que permite vincularlas anatómica y funcionalmente. Antes de comenzar, conviene señalar que para comprender las figuras y las referencias a coordenadas espaciales que aparecen en el texto, es preciso tener muy claro los ejes y planos de referencias expuestos en el capítulo 6. Bueno, esto ya lo tendríamos que saber, pero básicamente se refiere al tema de dorsal, al tema de ventral, simplemente a esa visión espacial, básicamente, para que entendamos bien cuando hagan referencias, porque nos van a decir esta zona de aquí está en el asta ventral, en el asta lateral, entonces tenemos que saber un poco cómo va, pero bueno, se entiende bien. El tubo que alberga una mariposa, la médula espinal. Sí, aparte, como lo llamaba Cajal, lo de las mariposas del alma y todo esto. Vale, el tubo que alberga una mariposa, la médula espinal. La médula espinal tiene una organización muy sencilla, pero su comunicación constante con el sistema nervioso periférico constante con el sistema nervioso periférico por los nervios espinales y con el encéfalo a través de las diversas vías ascendentes y descendentes, que los comunican, la convierte en una división estratégica para las funciones sensorial y motora, que son básicas para el organismo, como ya sabemos también. La forma y el tamaño de la médula espinal varía entre segmentos, pero en todos la sustancia gris, que tiene forma de mariposa, como podemos apreciar en los dibujos que vemos aquí, está gris con forma de mariposa, ocupa su parte central. ¿Veis? Y luego lo que es la sustancia blanca es lo que está alrededor, lo que bordea por completo. Vale, como vemos aquí en la figura 8.2. Entonces simplemente lo que nos está enseñando son los tamaños y las fórmulas de la médula espinal en diferentes secciones, como podéis ver, desde la cervical. Esta que aparece la C es la cervical, la T es la torácica, la L es la lumbar y la S es la 3. Supongo que tienes una lesión, cualquier cosa de esto, ya te dice, mira, tiene esto en la L4, en la L tal, pues básicamente es esto. Vale. Luego vemos aquí también la figura 8.3, que veremos un poquito más adelante también, pero bueno, que se aprecia básicamente todas las zonas, las astas y columnas, pero bueno, esto vamos a ir viéndolo poco a poco. Vale. La sustancia gris de cada lado se parcela en 3 zonas delimitadas anatómicamente, como vemos aquí en la figura 8.3. ¿Veis? Esta figura, esto lo que viene siendo esta mancha de mariposa gris, es lo que nos parcela básicamente pues en las zonas que hay delimitadas anatómicamente. Vale, empezaríamos por la figura 8.3. Esto es bastante importante. Este tema es todo de anatomía y demás. Lo que requiere es mucho dibujo. Por eso dudaba entre si leerlo también de resúmenes y leer de tal, pero realmente
de primeras lo mejor es leer el libro y después ya que cada uno vaya mirando por resúmenes, apuntes, esquemas, diapositivas, todo lo que pueda, pero lo mejor es aquí. Es bastante más... Sí, yo creo que sí. Es que aparte después tú en el examen precisamente requieres de esa visión espacial porque las preguntas son directas en el aspecto de qué delimita con qué y por qué. Y claro, sí, te puedes saber la teoría, pero si no tienes ni idea de dónde está, no aciertas ni por asomo. Entonces, eso. 8.3 la figura. Vemos eso, la sustancia gris de cada lado se parcela en 3 zonas, ta 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 ta. Vale. Podemos leer incluso esta parte de aquí, pero bueno, la figura 8.3 en la A, veis que pone zonas de la sustancia gris y columnas de la sustancia blanca de la médula espinal en una sección transversal a nivel torácico. La T es como esta que aparece aquí, está representada aquí en la A. ¿Ves como veis esta columna blanca lateral? Bueno, vamos a ir citándolo ahora todo esto. Pero básicamente esta sería la sustancia gris, esta es la sustancia blanca. Y veis aquí columna blanca dorsal. Vemos viendo aquí la comisura blanca. ¿Veis como lo que decíamos antes que delimitaba una sobre la otra? Comisura blanca. Columna blanca ventral. Ventral. Recordamos, dorsal, simplemente pensáis en los dorsales, en la espalda de una persona. Y es como la parte de atrás, por así decir. Entonces, columna blanca dorsal. Y la ventral, pues la de delante, la del vientre, por así también decir. Vale. Bueno, el asta dorsal posterior, como vemos, el asta ventral anterior, asta dorsal, ¿veis aquí? Asta dorsal, esta parte de aquí. Se trata de ir viendo básicamente el dibujo a medida que lo vas leyendo, pero es muy importante ir mirándolo a la vez. Pero bueno, quedémonos bien con eso. El asta dorsal posterior y el asta ventral anterior. Luego, y entre ambas, una zona intermedia en la que se forma el asta lateral. ¿Veis? Aquí, asta dorsal. Y luego se van viendo las partes en cada una. ¿Veis? El asta ventral es la que está delante, por ponernos así un poco en situación. Esta zona roja que veis aquí, eso sería el asta ventral. El asta dorsal es la de atrás. Esta azul, que está señalada. Y luego esta verde de aquí es el asta lateral, donde está la zona intermedia. Entonces simplemente es una cuestión de visualizarlo. Te lo pueden preguntar también en dibujo. Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo después de muchos exámenes y demás. Vale. Es que además justo subí uno de autoevaluación, de preguntas de autoevaluación del tema 8 de este tema, al Patreon, y muchas preguntas me doy cuenta de que son de esto. De la sustancia gris y sustancia blanca había muchas, y después de esta explicación van un poco por ahí los tiros. Entonces, el asta dorsal posterior, el asta ventral anterior. Si dudáis en... A ver, no es muy complicado esto, pero lo que es el posterior y el anterior, quiero decir. Pero yo siempre pongo el ejemplo del hombro. El hombro, lo que está delante, es anterior, medio, posterior. Entonces simplemente visualizas las tres partes que tendría un deltoide, hombro, y sería mucho más sencillo. De todos modos, lo piensas así: dorsal, la espalda, ventral, el vientre, y bajo ese criterio lo giras y lo pones en un dibujo. En este dibujo, por ejemplo, asta ventral, esta zona rojita; asta dorsal, esta zona azul; asta lateral, o hasta la zona intermedia también, esto verde de aquí. Entonces, dorsal atrás, ventral adelante, desde el punto de vista en el que estamos. Lógicamente, si se gira, después no es igual. Pero bueno, como nos aparece ahora, sí. Entonces, el asta dorsal posterior, el asta ventral anterior, y entre ambas una zona intermedia en la que se forma el asta lateral, en todos los segmentos torácicos y en los primeros segmentos lumbares. Vale. Los dos lados de la sustancia gris están unidos por una comisura gris, y por ella desciende el canal central del sistema ventricular del capítulo 6. Pero bueno, básicamente quedémonos con eso, con la sustancia gris, que están unidas por la comisura. ¿Ves aquí cómo hay comisura blanca y en la otra comisura gris y demás? Pues se trata de eso, comisura gris, y por ella desciende el canal central. Entonces, simplemente lo que dijimos. Lo que dijimos antes de la terminología de comisura y demás, y ahora de cuadrar en los dibujos. Vale. Del mismo modo, en la sustancia, bueno, más dibujos, ¿veis? Aquí es una representación un poco más grande para que se viese bien. En la figura 8.4 se ve aquí el asta dorsal, el azul,
el asta lateral en verde y el asta ventral en rojo. Es una amplificación para distinguirlo mejor. En la figura B se ve como ese recuadro rojo que está cogiendo es una amplificación de la A. Esta A pasa para aquí, para abajo. Simplemente es para que se vean bien. Vale. Entonces, del mismo modo, en la sustancia blanca se forma la comisura blanca. Igual que antes en la gris era la comisura gris, pues ahora es la comisura blanca. Y 3 columnas. Las columnas blanca dorsal, lateral y ventral. La 8.3 se ve aquí perfectamente. ¿Veis? Columna blanca dorsal. ¿Veis aquí? La comisura gris es aquí, en la zona gris, lógicamente. Y la comisura blanca aquí, cuando ya está en la zona blanca, lo que sería la sustancia blanca. Entonces, nos quedemos bien con eso. Columna blanca dorsal, la de atrás. Columna blanca lateral, la que está aquí en medio, la que está en el lateral. Y la columna blanca ventral, la que está delante. Como vemos en la figura 8.3 en la parte A. A ver, en este caso tengo que andar un poquito para arriba y para abajo porque tengo el libro aquí, pero lógicamente no lo vais a ver. Entonces, mejor representarlo aquí en el ordenador para que lo pueda ver todo el mundo. Pero bueno, básicamente es eso. Simplemente si ya la propia palabra ya os va a indicar muchas veces la posición, pero bueno, no siempre va a ser así. Entonces es importante saberlo y después aplicar la lógica dentro de lo que es la visión espacial. Vale, pues eso, columnas blancas dorsal, lateral y ventral, como acabamos de enseñar ahora. Y la comisura blanca. Vale, en las 3 zonas de la sustancia gris hay agrupaciones de neuronas de proyección e interneuronas. Importante esto. En las 3 zonas de la sustancia gris, como ya dimos anteriormente, hay agrupaciones de neuronas de proyección e interneuronas. Las interneuronas son pequeñas neuronas locales que actúan de eslabones intermedio entre las neuronas de proyección o entre estas y las fibras aferentes que les transmiten las señales. Esto hay que sabérselo perfecto, vamos, porque esto se va a citar todo el día. Las interneuronas son pequeñas neuronas locales que actúan de eslabones intermedios. Vamos, es básicamente la localización y demás es lo importante, que son locales, eso que hay que quedarse mucho. Son pequeñas neuronas locales que actúan de eslabón intermedio entre las neuronas de proyección o entre estas y las fibras aferentes que les transmiten la señal. Se distribuyen por las 3 zonas de la sustancia gris. Puede ser típica pregunta en la que te hacen plantearte si va por una zona, por otra o por las 3. Pues eso es lo que tienes que saber. No te van a preguntar qué es una interneurona. No, eso ya lo va a saber todo Dios. Lo que te preguntan es la forma, su distribución, si se distribuyen o no, y si en caso de que se distribuyan, cuáles se distribuyen. Y si no es una, son 2 o son 3 o son las 3 a la vez. Esas son las preguntas. Entonces, se distribuyen por las 3 zonas de la sustancia gris. Entonces nos quedamos con eso. Dentro de lo que son las 3 zonas de la sustancia gris hay unas agrupaciones de neuronas de proyección e interneuronas. ¿Qué son las interneuronas? Son pequeñas neuronas locales que actúan de eslabones intermedios entre las neuronas de proyección o entre estas y las fibras aferentes que les transmiten la señal. Vamos, pequeñas neuronas locales, en este caso, para quedarse bien con eso. Y se distribuyen por las 3 zonas de la sustancia gris. Importante esto. Aunque son mucho más abundantes en la zona intermedia. Típico detalle que te pueden preguntar. Esto. El de que simplemente que son más abundantes en la zona intermedia. Pues te pueden decir una pregunta del estilo de se distribuyen por estas zonas. Se sabe que se distribuyen por 3 zonas, pero ¿en cuál es más abundante? Entonces tú a lo mejor te estudiaste que se distribuyen en 3 zonas y te lo sabes perfectamente. Y básicamente es lo más relevante, pero la pregunta que te hacen no tiene por qué ser lo más relevante. Puede ser una pregunta completamente capciosa, ¿sabes? No tiene por qué. Entonces, aunque son mucho más abundantes en la zona intermedia. Estos pequeños detalles, lógicamente, tú te los estudias ahora y si no vuelves a repasar esto un par de veces o 3, claro, si no repasas un par de veces o 3, pues no te vas a acordar. Te vas a acordar de lo que es una interneurona, sí, y que son pequeñas neuronas y que están en una zona local, por así decir, y como mucho a lo mejor también te acuerdas de que se transmiten de que pueden estar en estas 3 zonas de la sustancia gris, pero lo que a lo mejor no te acuerdas es que son mucho más abundantes en la zona intermedia. Lógicamente no te vas a acordar, pero bueno, se trata de eso. Entonces eso, hay que sabérselo bastante bien. Ya sé que es un poco coñazo saberse todo absolutamente, pero es parte de cómo nos califican. Entonces, vale.
Y son de distintos tipos. Esto también, lógicamente, es de lo más relevante dentro de las interneuronas. Que sean locales, bueno, lo que acabamos de decir, no voy a repetirlo tanto. Y son de distintos tipos. Segmentales, comisurales y propioespinales. Figura 8.3c. Vamos aquí, 8.3c. Vamos justo aquí, donde nos representa básicamente todo. Todos los tractos que podéis ver aquí. Muy típico preguntarlo en un dibujo y coger y decirte todo esto en blanco, bueno, no en blanco, como aparece aquí, y simplemente una señal. Por ejemplo, el tracto rubroespinal, y te la señalan. Y cogen y te preguntan cualquier cosa en el examen referente al tracto rubroespinal, pero te aparece con el número 4, por ejemplo. Y también te aparece pues el tracto espino-olivar y el fascículo delgado y otra cosa más. Entonces tú tienes que decir cuál es el número adecuado a lo que ellos te están preguntando. Entonces, tienes que no solamente sabértelo de una forma teórica, sino muchas veces también saber representarlo físicamente. Cosa que sería mucho más adecuada si estuvieras en un laboratorio o si estuvieses en clase presencial y que te enseñasen cómo puede ser la APP y demás, de los cortes y todo esto, porque todo esto se comprende mucho mejor a nivel visual. Eso es lógico. Claro, aparte de ser más bonito y más todo, pero bueno, nos ha tocado así. Entonces, básicamente es eso. Es saber un poquillo cómo va la cosa y apoyarse mucho en las imágenes. Yo simplemente lo voy leyendo aquí, pero bueno, es una ayuda, pero realmente el que lo tiene que hacer es el que lo estudia, lógicamente. Vale, pues eso. Zona intermedia y distintos tipos. Segmentales comisurales. Bueno, segmentales, comisurales y propioespinales. El axón de las interneuronas propioespinales es largo y sale de la sustancia gris, bifurcado en dos ramas que intercomunican segmentos medulares. Importante, el axón de las interneuronas propioespinales es largo y sale de la sustancia gris bifurcado en dos ramas que intercomunican segmentos medulares. La agrupación de estos axones forman los tractos propioespinales que bordean la sustancia gris. Como vemos aquí, tractos propioespinales que vamos viendo por toda esta parte. ¿Veis? Estos tractos, esta cosita amarilla que veis bordeando la sustancia gris, esos son tractos propioespinales. ¿Eso qué nos quiere decir? Porque se bifurca, porque sale de aquí del gris. Se ve mucho mejor. O sea, si lo lees del tirón y no tienes la imagen, al menos en tu cabeza o representada en el libro, es muy complicado. Tienes que tener una visión espacial impresionante para tú ya deducir cómo es un encéfalo, pero eso suele ser cuando ya has visto en vivo varios encéfalos y ya tienes una práctica, claro. Entonces, claro, es brutal, es brutal. Hay gente que tiene cierta facilidad para la visión espacial y ciertas personas que sí, pero bueno, supongamos en un término medio como una persona es normal y corriente, pues es complicadillo. Entonces, tractos propioespinales, nos quedamos con eso. Los colores ayudan muchísimo. Es clave para todo esto, para diferenciar, quiero decir. Entonces, básicamente es eso, el axón de las interneuronas propioespinales es largo y sale de la sustancia gris bifurcado en dos ramas que intercomunican segmentos medulares. Están intercomunicándolos ahí. Entonces, la agrupación de estos axones forma los tractos propioespinales que bordean la sustancia gris. Eso amarillo que os acabo de enseñar. Esto está bordeando la sustancia gris. Esto es el tracto propioespinal. A lo mejor soy un poco pesado diciéndolo, pero créeme que es bastante complicadillo. Parece que incluso tú te lo estudias ahora, pero requiere muchos repasos, porque esto no se te queda todo tan fácil. Entonces, aparte son muchos, como veis, todo esto que aparece en negrita son todo conceptos, por así decir. Entonces, o los entiendes desde una forma visual o es imposible que tú lo puedes chapar, pero claro, va a pasar que después al mes o a la semana no se pasa absolutamente nada de psicobiología. Entonces es básicamente como si no sirviese para nada lo que has hecho. Solamente pues para decir que lo has aprobado. Pero bueno, después para lo que es trabajar en algo referente a esto, pues ni idea de nada, claro. Entonces, hay que intentar entenderlo. Vale, pues básicamente es así. Lo que comentábamos del axón, las interneuronas propioespinales es largo y sale lo que acabamos de decir. Que la agrupación de esos axones forma ese borde amarillo alrededor del gris,
lo que serían los tractos propioespinales que bordean dicha sustancia gris. Vale, cada zona de la sustancia gris interviene en diferente función como consecuencia de la diferente conectividad de las neuronas de proyección. En las astas dorsales y en la parte medial de la zona intermedia, ¿nos acordamos bien de eso? A ver, es que esto hay que ir mucho para atrás, para adelante, entonces es importante repasarlo así. En las astas dorsales, la parte de atrás, y la parte medial, que es la zona intermedia, si lo queréis repasar desde los colores, dorsal, lo azul, intermedio, lo verde, así, para comprender, eso es muy importante esto, saberlo así. Azul y verde, por así decir. Volvemos para aquí. Vale, tractos propioespinales que bordean sustancia. Vale. En las astas dorsales y en la parte media de la zona intermedia se agrupan las neuronas de proyección. Importante eso, puede que lo más importante. Que envían su axón al encéfalo. Neuronas de proyección central. Figura 8.3b, que vemos aquí. Vale. Perfecto. Que son funcionalmente neuronas sensoriales. Todo esto después se estudia a la hora de haber leído todo bien, desde el punto de vista de resúmenes o esquemas de este tipo, por así. Entonces, para que después sea un poco más sencillo. Entonces, en las astas dorsales y en la parte medial de la zona intermedia, ¿qué es lo que se agrupan? Las neuronas de proyección, que están enviando su axón al encéfalo. Neuronas de proyección, proyectan hacia el encéfalo. Neuronas de proyección central, que son funcionalmente neuronas sensoriales, porque reciben las señales de las fibras aferentes de la raíz dorsal, que hacen sinapsis con ellas directamente o a través de interneuronas. En las astas dorsales, ahora, fijaos bien, como dijimos, en las astas dorsales y en la parte medial de la zona intermedia se agrupan las neuronas de proyección. Las neuronas de proyección central, que son básicamente neuronas sensoriales. ¿Por qué? Porque reciben señales de las fibras aferentes de la raíz dorsal. Entonces hacen sinapsis a través de esas interneuronas. Vale. En las astas dorsales están las neuronas sensoriales somáticas. Neuronas sensoriales somáticas, que reciben esta información sensorial del tronco y las extremidades. Antes vimos cómo recibían las señales de las fibras aferentes de la raíz dorsal. En estas reciben esta información del tronco y de las extremidades, porque son neuronas sensoriales somáticas. Eso es con lo que hay que quedarse. Vale, que reciben esta información sensorial del tronco y las extremidades. Bien. Y sus axones transmiten estas señales al tronco del encéfalo, al cerebelo y al tálamo, mediante tractos. ¿Visteis cómo antes dimos todas estas definiciones por algo? Porque las van a ir citando todo el día. Y como no te sepas ya la definición, ya vas torcido. Claro, exacto, ya no sabes ni por dónde vas. Claro. Y que no pasa nada, ¿sabes? Si os perdéis o lo que sea, este tema es complicado. No es... Claro, se vuelve para atrás. En el momento en que veáis que se empieza a leer y que ya no dais, ¿sabes? En plan, hostia, pues es que no me suena, yo es que esto no sé de qué es, hay que volver para atrás. Porque si no es tontería, es arrastrar. Vas peor, es mejor. Y aparte, que no se tienda a pensar que es como, buah, he perdido una hora, no me he enterado de nada. No la pierdes. Está entrando información. Lo que pasa es que hay veces que se satura uno, o que no está lo suficientemente concentrado, o que es jodidamente difícil el tema, que también cabe la posibilidad. Es el conjunto de todo. Entonces, eso. Y sus axones transmiten estas señales al tronco del encéfalo, al cerebelo y al tálamo, mediante tractos, que en su mayoría cruzan, bueno, lo que se dice decusan, que son las decusaciones, pero bueno, eso vamos a ver más adelante, al otro lado y ascienden contralateralmente por las columnas blancas laterales y ventral, informando de lo que está ocurriendo en el lado contralateral del cuerpo, como en la figura 8.4. Fijaos bien, cuando estábamos dando ahora el asta dorsal y la zona intermedia, en la figura 8.4, en la A, la localización de los diferentes tipos de neuronas en la médula espinal y tal. Asta dorsal, lo azul. Veis aquí interneurona, que es lo que estábamos diciendo. Y veis, como abajo, eso es como el puntito negro que veis ahí. Luego hay un puntito azul, que es neurona sensorial somática.
Esto es como un pequeño resumen. Hay que sabérselo más que esto, pero por lo menos saberse esto ya de primeras en la primera lectura. Esto es el asta dorsal, el azul, ¿no? Entonces, interneurona, neurona sensorial somática. Es con lo que hay que quedarse. ¿Y qué pasa en la neurona, en la zona intermedia? Pues la neurona sensorial visceral. Hay que diferenciar somática ahí, visceral aquí. Bueno, y el asta lateral. Es lo que es esto. Y la neurona motora visceral. Sé que es un poquillo lioso, pero bueno, se entiende medianamente. ¿Ves cómo las interneuronas cruzan los 3 puntos? Que es una de las cosas importantes a saber en esto. Si veis abajo, en la figura 8.4, vais al asta ventral, esto es rojo, veis cómo está la interneurona ahí. Veis cómo la interneurona va también al asta lateral, a la zona intermedia, lo que es lo verde, y a la vez también está en la azul. Por eso decíamos que las interneuronas estaban entre las 3. En el asta dorsal, en el asta lateral y en el asta ventral. Lo que hay que saber es que en el asta dorsal está la neurona sensorial somática. Luego lo que tendremos que saber es que en el asta lateral, la zona intermedia, lo que está pintadito de verde, ahí, además de interneurona, como ya lo sabemos porque las interneuronas están en las 3, eso ya lo tenemos que tener en la cabeza, tenemos la neurona motora visceral y la neurona sensorial visceral. Visceral en las dos. Neurona motora visceral, neurona sensorial. Sensorial y motor. En la zona intermedia están ahí. En el asta dorsal está la neurona sensorial somática. Es con los que tenemos que quedar. Y después, en el asta ventral, está la neurona motora somática. Un poquillo tiene su miga, pero bueno, se da hecho. Y veis las conexiones que tiene. Esto es una forma muy buena de aprenderlo. Creo que es la mejor. Al menos como yo lo veo. Entonces, muchas veces cuando veáis algún tipo de pregunta y demás, y os pregunten sobre la neurona motora somática, y os pongan asta ventral, asta dorsal, asta lateral, o todas, o una, o menos 5, pues vais a saber que es el asta ventral, porque es donde está la neurona motora somática. Os pueden preguntar por conexiones, os pueden preguntar por lo que les dé la gana. O por si las interneuronas están en el asta lateral solamente, o están en el asta ventral, o están en el asta dorsal, o están en todas. Y ahí tendréis que poner que están en todas en este caso, porque las interneuronas están en la dorsal, la lateral y la ventral, por así decir. Entonces, bueno, sé que es un poquillo fastidiado, pero bueno, se va haciendo así. Y nada, columnas blancas laterales y ventral informando de lo que está ocurriendo en el lado contralateral del cuerpo. Importante después de las definiciones de ipsilateral, contralateral, para que lo sepamos bien. Hay que señalar que hay muchas fibras aferentes somáticas de la raíz dorsal que ascienden directamente al tronco del encéfalo, formando las columnas blancas dorsales. En la parte medial de la zona intermedia se agrupan las neuronas sensoriales viscerales, que reciben la información sensorial de los órganos internos y sus axones la transmiten en gran medida al hipotálamo, por fibras diseminadas entre los tractos somáticos. Como acabamos de señalar en la imagen, en esa parte medial o zona intermedia, ¿qué es lo que están? Las neuronas sensoriales viscerales. Vamos para arriba. Zona intermedia, hasta lateral. ¿Qué tenemos aquí? Neurona sensorial visceral. Está claro que si lo lees de ahí y no te pones a mirar el dibujo a la vez, acabas loco, porque ves 55 tipos de acepciones que no sabes. Pero si las vas deduciendo y mientras vas leyendo lo vas comprendiendo y dices, bueno, es que es lógico que sea la visceral ahí, es lógico que sea la somática aquí, porque esto conecta con esto. Entonces, si lo comprendes es 10.000 veces mejor que chaparlo, hombre. Aparte es que después te sirve para saberlo, que a lo mejor a alguien le importa un carajo, pero está bien. No, pero yo que sé, hay gente pues que lo hace desde una chapatoria y le sirve para el examen, quiero decir. Puede ser, no lo niego, ¿sabes? Pero para nada. A mi juicio, quiero decir, es una opinión personal, pero bueno. Cualquier persona que se meta a estudiar algo de esto, pues querrá aprender. O yo qué sé. Bueno, yo no sé, no digo nada. Hasta lateral, es que sí, porque no sé. Hasta lateral, zona intermedia. Entonces, recordemos esto.
por las astas. Hasta dorsal azul, hasta lateral verde, hasta ventral la roja. Sé que es un coñazo repetirlo, pero es que no hay otra manera. Interneuronas, las 3. Dentro del asta dorsal, ¿qué tenemos? Neurona sensorial somática. Somática, muy importante eso. ¿Qué pasaría en la zona intermedia? En el asta lateral, el no verde. Además de la interneurona, como ya sabemos que están en las 3 astas, tenemos la neurona sensorial visceral. Diferenciar entre la dorsal, entre el asta dorsal y entre el asta lateral, la diferencia que hay es que la del azul, el asta dorsal es neurona sensorial somática y en el asta lateral es neurona sensorial visceral. Y además tenemos la neurona motora pues visceral, también como la sensorial que acabamos de citar. En la verde solamente hay visceral, para tenerlo claro. Después hay que entender el porqué, pero primero así. Visceral. Entonces, neurona sensorial visceral, neurona motora visceral. Y en el asta dorsal de antes, en el azul, neurona sensorial somática. Somática, nada más. Vale, y luego, pues en el asta ventral, tenemos la neurona motora somática. Tiene que ser motora. Esto del rojo es el motor, la motora. Y lo azul es lo sensorial, en los hilos me refiero. Los hilos es lo sensorial. Si os fijáis, es así. Y las rojas es la motora, es para diferenciar entre lo sensorial y lo motor. Entonces nos tenemos que quedar bien con eso. Y ya está, no doy más a chapa con esto, pero bueno, básicamente es eso. Pero bueno, requiere esta lectura. No solamente fijarse en el dibujito y decir, bueno, esto va aquí, esto va aquí. No, hay que entender un poquillo por qué va la cosa así. Vale. Pues en la parte medial, lo que estábamos diciendo, en la parte medial de la zona intermedia se agrupan las neuronas sensoriales viscerales, lo que acabamos de decir, En las astas ventrales y laterales se agrupan las neuronas que envían su axón fuera del sistema nervioso central, lo que se llama neuronas de proyección periférica. ¿Por qué periférica? Porque están enviando fuera del sistema nervioso central. Si piensas en Madrid como centro, como capital y demás, y piensas en la periferia, en lo que está alrededor, en lo que está fuera de Madrid, por así decir, lo que está al borde. Pues eso es la neurona de proyección periférica. Lo que están haciendo, estas astas ventrales y estas laterales, están agrupando se agrupan las neuronas y están enviando su axón, pero fuera del sistema nervioso central. Y eso es lo que se llaman neuronas de proyección periférica. ¿Y dónde son estas neuronas de proyección periférica? En las astas ventrales y laterales. Recordemos bastante bien eso. Vale. Sí, básicamente es un poco esto. Porque en estas tres zonas de la sustancia gris recordábamos que había interneuronas. Las interneuronas eran en lo que es la zona local. Y las de proyección, ya como su propio nombre indica, ya se saca un poco lo que acabamos de decir ahora. Las neuronas de proyección periférica, en este caso neuronas de proyección periférica, son las que están enviando su axón fuera del sistema nervioso central. No está actuando de forma local, como hacen las interneuronas. Entonces hay que diferenciar entre la interneurona y la neurona de proyección periférica, que funcionalmente son neuronas motoras. Como acabamos de ver aquí en la figurita, estos hilos rojos. Esto va fuera, ¿no lo veis? Lo azul, que es la neurona sensorial, los hilitos azules, están por dentro, están actuando de forma local. Sin embargo, los hilitos rojos, que son los motores, están saliendo fuera. ¿Veis cómo salen fuera de este dibujito, por así decir? Estos que están saliendo del sistema nervioso central y se conectan de una forma periférica, no de una forma local, como hacen las interneuronas. Las interneuronas, esto negrito, que vemos aquí, estos hilos negros, esos son las interneuronas. Y están actuando de forma local, al igual que están haciendo en este caso sensorial. Pero bueno, lo que estamos hablando es de la interneurona, vamos por partes. Y entonces lo que vemos es que las motoras salen para afuera, lo que sería las neuronas de proyección periférica, que funcionalmente pues son neuronas motoras. En las astas ventrales, esto por último ya, están las neuronas motoras somáticas. ¿Veis? Asta ventral, esta zona roja, tenemos las neuronas motoras somáticas. Vale. También se les llama motoneuronas. Pero bueno,
Mejor saberse las dos acepciones porque basta que te sepas neurona motora somática para que te pregunte motoneurona y te quedes con la cara en blanco completamente. Es que es muy típico además eso. De hecho, es muy común que pongan dos nombres. Suelen poner dos nombres y muchas veces mientras vas leyendo te hablan, por ejemplo, diciéndote neurona motora somática. Y a las 5 líneas cogen y te dicen motoneurona. Te lo están haciendo para que te aprendas las dos. No lo están haciendo por azar. Lo están haciendo porque saben que se puede llamar de las dos formas y entonces al llamarles ellos de las dos formas, cambiándolas en el texto, hacen que tú te lo aprendas así. O que te líes la cabeza y te vuelvas loco. Pero en este caso creo que la idea es esa. Que aprendas. Vale, motoneuronas. Lo que son las neuronas motoras somáticas del asta ventral, también denominadas motoneuronas. Vale, que son grandes neuronas multipolares. Esos son los tipos de neuronas que ya sabemos. Cuyos axones se incorporan en los nervios espinales e inervan los músculos esqueléticos. Una parte de la información que llega por los aferentes sensoriales de la raíz dorsal establece sinapsis con las motoneuronas. ¿Ves? Como ahora no les llama neuronas motoras somáticas. Dice las motoneuronas. Vale, directamente o a través de las interneuronas que actúan como eslabones intermedios. Esa es la definición que nos acaban de decir hace 2 hojas. Hace 2 hojas nos han dicho qué eran las interneuronas. Y nos explicaba su funcionalidad y demás, y decían que lo que hacían era actuar como eslabones intermedios que modulan su actividad. Si vais para atrás, yo ahora no lo voy a dar todo el día para atrás, pero esta es lo que dice. Así se forman en la médula espinal circuitos locales, interneuronas, lo que acabo de decir hace 30 segundos o por ahí, diciendo que las interneuronas actuaban en circuito local y de mal de procesamiento, pues es eso. Que son más o menos complejos y que ejecutan de manera instantánea y con bastante independencia del encéfalo respuestas motoras automáticas, estereotipadas, que serían reflejos, que son muy eficaces para resolver situaciones que requieren una respuesta inmediata, como cuando se retira una mano de algo que pincha o que quema. Nunca os dais cuenta de que os tiran un balón, se os acerca rápido a la cara y eso es lo que quiere decir, es el reflejo de toda la vida, vamos. Sí. Claro, exacto. Efectivamente, profesora. Vale. Vamos a ver, reflejos, que son muy eficaces para resolver situaciones que requieren una respuesta inmediata, como cuando se retira una mano que pincha o quema. Vale, además, sobre las motoneuronas, ¿veis? Ahora otra vez. Convergen las vías que descienden del encéfalo, lo que sería el tronco del encéfalo, el cerebelo y la corteza cerebral, por las columnas blancas lateral y ventral. Importante esto. Todas las preguntas de posicionamiento, por así decir, son muy importantes porque las preguntan literalmente así. Literalmente así. Las motoneuronas y te preguntan por dónde te empiezan a decir parte de este enunciado, por así decir, y después por dónde descienden. ¿Por la columna blanca lateral? ¿Por la ventral? ¿Por la intermedia? ¿O por todas? Y tú, no sé, la A y la B, claro, ya te quedas loco. La C, la D y todas me suenan, todas son verdad. Y suspendes como un perro, pero bueno. Por las columnas blancas lateral y ventral. Hay que quedarse con eso, por las columnas blanca lateral y ventral. Y les transmiten las órdenes superiores para la ejecución de los movimientos voluntarios del cuerpo. Muchas de estas señales descendentes también actúan a través de interneuronas. Entonces, quedémonos bien con esta parte. Todo esto lo podría leer en plan rápido, pero yo creo que nadie se iba a enterar absolutamente de nada. De la misma forma, hay materias que tú puedes leer y son asequibles. Tú te pones a leer atención, emoción, cualquier cosa esta, y te pones a leerlo y vas pillando el hilo a la vez. Pero aquí, como vaya al mismo ritmo que en las otras materias, es una locura. Es una locura porque, claro, es que me pierdo yo mismo y se pierde todo el mundo, ¿sabes? Entonces, creo que es mejor ir así muy poquito a poquito. Coñazo, puede ser, no lo niego. La verdad no lo voy a negar, pero bueno. Pues eso, las motoneuronas convergen las vías que descienden del encéfalo por las columnas. Eso es con lo que hay que quedarse. Motoneuronas o neuronas motoras somáticas. Y nos quedamos con eso. Hasta ventral. Motoneuronas o neuronas motoras somáticas. ¿Qué es lo que hace?
¿Qué es lo que pasa aquí entonces? Pues que las motoneuronas convergen las vías que descienden del encéfalo. Entonces, lo que pasaría es que irían por las columnas blancas lateral y ventral. Columnas blancas laterales y ventrales. Lógicamente, está en el asta ventral. Entonces, si tú ya sabes la situación correctamente de la neurona motora somática, que es la motoneurona, sabes que va a tocar la ventral, eso seguro. ¿Y dónde va a venir? Pues de la intermedia y ventral, en las columnas blancas. Entonces, columna blanca lateral y ventral. Y les transmiten las órdenes superiores para la ejecución de los movimientos voluntarios del cuerpo. Importante saber eso. Muchas de estas señales descendentes también actúan a través de interneuronas. Dato importante también, claro. En las astas laterales, ahora, vamos a las astas laterales, y en la parte lateral de la zona intermedia de los segmentos sacros, que no tienen astas laterales, se agrupan las neuronas motoras viscerales del sistema nervioso autónomo. Neurona motora visceral. ¿Veis? Justo en la imagen, en la figura 8.4, ¿veis? Está en la parte verde, lo que es el asta lateral, en la zona intermedia, quiero decir, está la neurona motora visceral. Aquí, esta estrellita, por así decir, este puntito rojo. Eso es neurona motora visceral. ¿Veis cómo conecta? Pues eso es con lo que hay que quedarse. Vale. Eso serían las astas laterales, de lo que estábamos hablando. Las neuronas motoras viscerales del sistema nervioso autónomo. Estas neuronas reciben información visceral de las fibras aferentes de esta división del sistema nervioso periférico, y con ellas establecen también circuitos locales, además de las señales que reciben del encéfalo, el hipotálamo, vamos, para controlar el sistema nervioso autónomo. Vale, sus axones forman las fibras preganglionares simpáticas y parasimpáticas. Como bien sabremos, el sistema nervioso autónomo tiene estas partes de simpático y de parasimpático. Entonces, las fibras pues tendrán que ser esas, fibras preganglionares simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso autónomo, ¿veis? Que controlan los órganos internos. Por tanto, la médula espinal recibe, procesa y canaliza al encéfalo la información sensorial somática y visceral del tronco y las extremidades, así en resumen, y ejecuta sus órdenes para el control voluntario de nuestras posturas y movimientos, o procesa, en circuitos locales, esa información disparando respuestas motoras reflejas. Vale. Vamos a dar... Yo creo que... O lo dejamos aquí, porque esto es hasta... Esto es básicamente la parte de la médula espinal. Entonces, una vez dada la médula espinal, vamos a pasar al tronco del encéfalo, si no recuerdo mal. Mira, sí. Sí. A ver, vamos poco a poco y ya está. Incluso mañana, si quieres, miramos otro poco. Y vamos haciendo así. Es que esto no lo puedo llevar de la misma forma que las otras materias. Claro, entonces prefiero hacerlo más lento y que quede medianamente bien, o que se entienda medianamente bien las cosas, y después repasarlo. Claro, acabar de leer todo el material, el libro, por así decir, pero después coger y repasar por apuntes, resúmenes, exámenes, todo lo que se pueda hacer. Pero la cosa es que si lo leo ahora sí del tirón, como estoy leyendo las otras, pero se entiende bien las del tirón, mientras lees se entiende, pero estos son muchísimos conceptos y muchísimas, tienes que pensar mucho. No es, esto lo dijo Hutchinson, esto lo dijo tal, no es igual. Claro, esto es anatomía pura y dura. Entonces esto hay que estudiarlo, pues lógicamente, de una forma diferente. Bueno, pues espero que os haya ayudado a la mayoría un poquillo. Y nada, seguiré haciéndolo todo lo que puede y más. Bueno, nos vemos en la próxima. Chao.